Estamos, amigos, aquí televidentes de regreso con el profesor de León. Siguiendo con las preguntas, la señorita Xiomara Arbelo le manda a preguntar que usted, que es una persona que da la impresión que es muy vertical en las cosas que dice, si es que por casualidad usted en su vida nunca ha cometido un error como ser humano. Claro, yo digo que he estado equivocado en el 99.9% de mi vida. He cometido errores y que por eso trato de comprender a la gente cuando comete los errores. Nosotros no atacamos personalmente a nadie, sino temas, debatimos temas y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sin insultar ni atacar a nadie. Y a la misma vez tratamos de entender nuestros propios errores, que como dije, han sido la mayoría de las veces de nuestras actuaciones en la vida. Por otro lado, esto lo decimos con toda honestidad y la vida nos ha enseñado que el mayor error nuestro personal ha sido la soberbia, la prepotencia y la arrogancia. Y que la vida a fuerza de golpes nos ha enseñado, o creo yo, que me ha enseñado a ser un poco más humilde. Tengo una pregunta aquí, nuevamente, porque la hice en el segmento anterior, y es con relación nuevamente a la presa que fue abierta inoportunamente, pero es que no hay castigo para esa gente, que no se hace absolutamente nada, todo pasa igual que la otra vez, porque murieron muchas personas por la imprudencia de algunos funcionarios. Decíamos que en la película cubana muy famosa de los años 60, Memorias del Subdesarrollo, el personaje principal, y que esa película está basada en un libro de Edmundo Desnoes, que se llama así, el personaje principal dice que el subdesarrollo consiste en la incapacidad de acumular experiencias. En sistemas donde no hay continuidad a las políticas de Estado, en este caso en el sistema político, donde a los técnicos se les quita cuando llega un partido nuevo, entonces los técnicos que han acumulado experiencia ya no la tienen. En ese caso la presa, la tragedia que ha sucedido en estos días sobre la otra tragedia de hace apenas un mes, es una cosa inexcusable porque realmente el sistema y la situación va más profunda que esto, porque el sistema de presas hidroeléctricas dominicanas fue mal diseñado. Primero, no producen la cantidad de electricidad para la cual fueron contratadas y diseñadas por empresas españolas y mexicanas asociadas con dominicanos. La presa de Tavera, que no fue ideada por el gobierno de Balaguer, aunque la construyó. Eso es un plan que venía desde la era de Trujillo y el primer gobierno de Bosch la iba a hacer, si no lo tumban. Pues bien, está la presa de Bao, la presa de Sabaneta, de Rincón. Esas presas son tan grandes que realmente en países como el nuestro, donde no se le da mantenimiento a las obras públicas, hay técnicos capacitados, nacionales e internacionales, que están diciendo que eso es una bomba atómica, una bomba de tiempo. Un peligro público. Claro, porque el día que reviente una presa de esa, no que desagüen a voluntad un canal, sí, que ya vimos los muertos que hay, nunca dicen la cantidad, 20 desaparecidos, mañana aparecen 40 más. Y no se habla de sanciones. No, porque vivimos un sistema de impunidad, no en este gobierno, en todos los gobiernos que hemos tenido en el país, desde que se fundó la República, porque nuestra República nació con el eje torcido, porque a los fundadores de la República los exiliaron y no lo dejaron a los duatianos. ¿Usted entiende que en ese mismo orden hay un juego político entre el compromiso que se asume antes que un candidato logre su cometido y la capacidad intelectual que tiene que tener una persona para ocupar las posiciones de gobierno? No, excúseme, yo voy a disentir un poco. No se trata de capacidad intelectual. ¿O académica? No, tampoco. El mismo Duarte decía que el talento sin probidad, sin honestidad, era un azote. Entonces, el problema no es, capacidad intelectual la tenemos. El presidente Leonel Fernández es un intelectual.
pero su gobierno, la gestión de gobierno que está haciendo ha demostrado que no tiene voluntad de resolver los problemas fundamentales del país. Pero no la han tenido los otros tampoco. No tienen voluntad de tener voluntad. Exacto, que bueno, yo no quiero ahora coger el eslogan de alguien más, que no tengo nada que ver con eso. Lo que quiero decir es, y mucha gente lo sabe, no estamos diciendo nada nuevo, y no es por arrogancia, es que los gobiernos que hemos tenido desde que se fundó la República, el 99% de ellos ha sido inepto, incapaz. ¿Cómo es posible que a un mes de una tragedia como la que pasó con la tormenta anterior, ahora se dé este otro fenómeno? ¿Y cómo pasó lo de Jimaní? Que es igual. En el gobierno de Hipólito Mejía. Es la misma situación. ¿Y cómo han pasado? Es que sencillamente no queremos acumular experiencia porque queremos reinventar la rueda todos los días. No hay estabilidad, no hay seguimiento a las políticas de Estado. Bueno, usted sabe que, perdón, que hay preguntas que son de cal, hay otras que son de arena. Vamos a hacer una de arena. Hay una señorita que llamó y más que una cuestionante, es una intrigante. Sí. Ella dice que como usted es una persona que luce tan pausada en todas las cosas, como las dice, es que usted también es tan pausado así para hacer el amor, o como que la esposa suya o su pareja lo puede entender o lo puede aceptar de esa manera. Bueno, debo empezar diciendo que a mí todas las mujeres me han votado. O sea, yo soy yo creo que eso es genético. A veces aparece un alma caritativa que recoge a uno en los momentos más álgidos de la vida de uno. Pero como yo no soy un Don Juan, una vez tuve una ínfula de eso y me salió muy mal la cosa. Porque al final uno se da cuenta que el problema no consiste en la cantidad, sino en la calidad. Pues bien, yo creo que la pregunta ahí estaba relacionada con el hecho de que hablamos del vegetarianismo. En cierto modo. Esa es otra pregunta, exacto. Que si tiene que ver, en cierto modo, con que usted no come carne y eso lo hace sentirse y lucir una persona diferente a otra persona que tiene otro tipo de alimentación, o sea, la alimentación común. Bueno, lo primero que debo decir es que eso se presta a confusión. Yo no como carne de animales, por supuesto. Lo otro es que los pobres hemos sido vegetarianos forzados la mayoría de nuestras vidas, porque recordemos que en las casas mataban una gallina y a mí me daban el hígado, al otro le daban, entonces éramos vegetarianos por fuerza, para empezar. Pero aún los que comen carne hoy día, si usted ve el volumen de lo que comen, la carne es un porcentaje muy pequeño de las ensaladas, del arroz, de la habichuela. Y en tercer lugar, exacto, y no, que en tercer lugar, ni siquiera los animales carnívoros comen otros animales que coman carne. Un león no se come a otro león. Un león se come a una gacela, a una cabra, a una vaca, porque sabe que son vegetarianos. Exacto. ¿Entendido? O sea, tiene su entonces, hasta las mismas fieras tienen mucho cuidado de eso. Y el vegetarianismo es importante porque eso va a ayudar al planeta a recomponerse. Producir carne para comérsela es un despilfarro de alimentos. Yo tengo una pregunta que hace un amigo televidente a través del email, y dice, profesor, quiero que me explique cómo es posible que el presidente nuestro de República Dominicana se arrime tanto a un imperio en decadencia y con la ayuda que recibe República Dominicana de Venezuela no sea capaz de apoyar a Chávez cuando Uribe habla barbaridades de ese país, de Chávez, y dice que él está buscando, que está haciendo cosas, pero en República Dominicana se recibe una ayuda sustancial de Venezuela. O sea, debe haber una defensa diciendo, a mí me ayuda, a mí me da beneficio. Aceptarlo, ¿verdad? Entonces, él se arrima más a un imperio que, según dice él, está en decadencia como los Estados Unidos. Eso es un televidente. Sí, es un amigo televidente. Bueno, lo primero es que el presidente Fernández ha sido muy cuidadoso, porque recordemos que la República Dominicana, tenemos que ser justos, la República Dominicana no produce petróleo.
Entonces, para un país, ya sabemos que en el gobierno de Hipólito Mejía hubo una crisis y hubo que recurrir a Trinidad y Tobago. Yo creo que el presidente Fernández, aunque no simpatizo con su política exterior y con otras políticas, cuando ha tenido que bregar con las situaciones personales y concretas, ha sido muy cauteloso. Eso por un lado. Si se arrima a un imperio en decadencia, que me imagino a cuál imperio usted se está refiriendo, hubo un escritor muy famoso inglés, George Bernard Shaw, un dramaturgo muy famoso, que por cierto era vegetariano, que cuando vino por primera vez aquí a Estados Unidos le preguntaron en el aeropuerto: señor Shaw, ¿y qué usted piensa de Estados Unidos? Y él dijo: bueno, este es el único país que ha pasado de la barbarie a la decadencia sin haber nunca entrado a la civilización. Pero este es el país donde nosotros vivimos, y recordemos que ya hay en Estados Unidos más de 1 millón de personas dominicanas y descendientes de dominicanos, y que de alguna manera tenemos una relación muy íntima con esta sociedad, no porque la hayamos buscado nosotros necesariamente, sino las fuerzas históricas. Quiero decir con esto que las relaciones internacionales y de comercio, Venezuela le vende a Estados Unidos 35 mil millones de dólares en petróleo, a pesar de todas las confrontaciones. Una cuestión es la economía y otra cuestión son las posiciones políticas que se adopten. Bueno, ahora con esta explicación tan clara que usted ha dado, y con el permiso de ustedes, vamos a pasar unos comerciales y volvemos al último bloque de preguntas. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Entro con esta pregunta entonces? Ok, vamos arriba. Regresen al programa y después ustedes entran, pero vamos a hacer un poquito más de pronto. ¿Quién regresa? Yo. Tú. Vamos. Bien, amigos televidentes, continuando con el especial de la televisión de la ciudad de Nueva York, presente con nosotros el profesor Francisco Rodríguez de León, dando respuesta a todas esas preguntas que ustedes hicieron a través del email y las llamadas telefónicas. Yo tengo una pregunta que se quedó un poquito corta porque no pudimos terminar con ella, es con la relación a la ayuda que hace Venezuela a República Dominicana, y que el presidente Leonel Fernández, en cierto aspecto, dice este amigo televidente, no ha sabido defenderlo de vez en cuando recibe Chávez ataques de otras naciones, incluyendo a Colombia y su presidente. Bueno, lo que está sobre el tapete no es la personalidad de Chávez o del presidente Fernández, es que son cuestiones de geopolítica. Como dijimos, República Dominicana tiene que ser muy cuidadosa, muy equilibrada, y yo creo que el presidente Fernández, y esta vez lo voy a defender, pésele a quien le pese, de que él ha sido muy equilibrado, muy ponderado, para no herir susceptibilidades. Nosotros tenemos, República Dominicana, quiero decir, yo no soy diplomático de República Dominicana, relaciones con todos los países, más o menos. En el caso de la ayuda que Venezuela da, no a República Dominicana, a través de Petrocaribe al área del Caribe, es una ayuda que es vieja, no de Venezuela, sino del Pacto de San José, que incluía a México. Lo que pasa es que el gobierno mexicano nunca honró ese acuerdo, siempre estaba atrasado, hasta que últimamente, con los problemas que hubo entre el presidente Fox y el presidente Chávez, entonces México quiso ser protagonista y ponerse al día. Venezuela siempre y la República Dominicana siempre han tenido una relación muy especial. Recordemos que Duarte vivió en Venezuela y murió en Venezuela. Recordemos que en República Dominicana Rómulo Betancourt desde joven visitaba y vivió en el Cibao y en República Dominicana. Recordemos que Carlos Andrés Pérez, el expresidente, era el enlace con el exilio dominicano antitrujillista. Recordemos la diferencia entre Trujillo y el gobierno venezolano de Betancourt, etcétera, que hasta mandó a matarlo y mató a 2 de sus ayudantes y lo hirió a él. Venezuela y República... una vez en los años 80 yo estaba en Caracas y me di cuenta que en la principal arteria de Caracas, Sabana Grande,
llena de restaurantes. La mayoría de los camareros eran dominicanos, los meseros. Había una emigración dominicana masiva, que luego por las cuestiones políticas de la moneda se trastornó. Lo que quiero decir es, a República Dominicana no la podemos juzgar, ni se le puede pedir que tenga una política exterior tan agresiva como otros países que no tienen recursos, sobre todo petróleo, para tomar posiciones que de una manera u otra podrían ser muy Ahora yo le voy a hacer delicadas. una pregunta que aparentemente es una pregunta sin sentido, Sí. pero tiene es bien profunda. Dice Claudio Fernández que cuál, a su entender, ha sido la persona que le ha hecho más daño a la República Dominicana. Hay una persona que le ha hecho mucho daño a la República Dominicana, que ha sido el caudillo, el tirano. Santana, Báez, Ulises Seró, Trujillo, Balaguer y todos los que han querido ser caudillos. No solamente en República Dominicana, en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque castra la energía popular, la energía de la sociedad, que es la que en sí debe darse sus soluciones. Hay una pregunta que hace un amigo televidente y es que usted regularmente siempre como que inclina la balanza en contra del presidente Leonel Fernández. Entonces dice, ¿dónde usted ve que el presidente Leonel Fernández asume con más responsabilidad algo en mejoría de la República Dominicana? Bueno, es que yo he dicho que no se trata, Leonel y yo lo considero un amigo, no íntimo, no puedo decir eso, pero nos conocemos desde hace años y cuando nos vemos nos saludamos. Y yo creo que es una persona que ha demostrado un trato muy correcto en lo personal, pero yo no estoy hablando de nada personal. Hipólito Mejía y yo somos amigos, pero no de amistad, sino de vida, porque convivimos juntos y sin embargo yo no apoyé su reelección jamás. Y me golpearon políticamente. Es decir, no es una cuestión de amigos. Cuando escribimos el libro de Balaguer y Trujillo nos acusaron de ser balagueristas, pero resulta que ese libro yo lo escribí precisamente estando Balaguer en el poder y para atacar su gobierno. Pues bien, lo que yo creo, es difícil ver qué se está haciendo positivo en el gobierno dominicano, no este gobierno, lo saco del contexto de Leonel Fernández. Se acaba de aprobar un presupuesto de 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto le dan a educación? Un 10%. Que todos sabemos que no se cumple. Que se ejecuta un 70% histórico, o sea, un 7%. Ese es el presupuesto más bajo de América Latina, más bajo que en Haití. Entonces yo no puedo defender un gobierno que hace eso y que le da a salud pública un 8%. Eso no es posible. Una última pregunta, ¿se quedará engavetado el sometimiento a la justicia, a la Suprema Corte de Justicia, por el caso de la Sunland, el gobierno dominicano? De la Sunland. La Sunland tiene una varita mágica porque esa compañía ha estado con el PRD anteriormente. Parece que hay unas fuerzas de vasos comunicantes, ¿verdad? Que cada gobierno la vuelve y la asume. Y son préstamos, o préstamos entre comillas, muy tenebrosos porque nadie ve el dinero ni se sabe por qué es esto. Es claro que se va a quedar en la impunidad porque la oposición que está atacando a este gobierno por eso lo ha hecho anteriormente con esa misma compañía y no se van a descubrir ellos mismos. O sea, claro que se va a quedar, pero es el pueblo el que tiene que demandar que haya justicia, pero ahí es que estamos cojeando. Yo propongo que aquí en la comunidad dominicana del exterior, que enviamos 3.000 millones de dólares limpios, más que turismo, porque en turismo hay un componente foráneo que repatria ganancias. Nosotros mandamos 3.000 millones de remesas limpias, sin usar playas, sin contaminar. Que nosotros declaremos una huelga de remesas por una semana y ustedes van a ver si van a cambiar la cosa o no van a cambiar. Definitivamente. Porque en cualquier problema que queramos nosotros influenciar. Y por último, si me matan mañana, ustedes saben de dónde viene. Por último, el silencio de Danilo Medina, ¿qué le dice eso a uno? ¿Qué mensaje envía? No sé. Yo no, es que a mí no me interesa esa política.
A mí me parece que esas son políticas que no conducen a nada, no han conducido a nada Pero al país. un amigo televidente que nos pregunta y tenemos que... Bueno, pero hay otro amigo que decía, Cindy, tú tienes ahí una pregunta de la alternativa, que por qué yo hablo y no provoco alternativas. Dice un amigo televidente que usted es una persona que en cada intervención vive atacando los gobiernos y diciendo las cosas malas que hacen, pero usted nunca formula una alternativa a los problemas. Que es la desgracia de lo que opinamos. Pero yo dije desde el principio que precisamente a mí no me toca ni a un líder, aunque yo no quito el papel del líder, formular las alternativas. Yo creo que las comunidades, las colectividades deben formular sus alternativas y de ahí deben salir los líderes. Es que lo estamos haciendo al revés. No podemos tener alternativas porque queremos crear líderes primero y después hacer una organización. Buscar a fulanito, sobre todo hombres, machos, porque nuestra sociedad es muy machista. A nadie hasta la misma Milagro Ortiz Bosch al final dijo que lo que el país necesitaba era un macho con unos pantalones bien puestos. Que le pesaran los ruedos. Entonces, dígame usted, y yo lo que quiero decir es que al revés, los líderes nacen de los procesos. Manolo Tavares justo no nació porque él quiso ser líder. Minerva Mira era más líder que él y él fue el que... Camaño no fue líder porque él quiso ser, ese vaciló en la embajada, los primeros días hubo que sacarlo y después fue el líder. Balaguer nunca pensó que él iba a ser presidente tantos años, jamás en su vida. Ni Leonel Fernández, es más, Leonel quería volver para Nueva York en los años 90. Es decir, es la historia, los procesos, lo que hacen el liderazgo, pero nosotros queremos identificar un líder y que porque tiene una corbatica, unos lentecitos bonitos, y entonces, o que porque es abogado y vive en la capital y habla bonito. No, no, hombre, por Dios. El liderazgo va a nacer cuando haya organizaciones. Cuando Duarte fundó la Trinitaria, vinieron gente y le dijeron, pero vean acá, aquí nada más hay blancos. ¿Qué es esto? En un país de negros y mulatos. Y entonces entró de Rosario Sánchez, Francisco, que era mulato, etc. ¿No se entiende? Es decir, que eso es lo que tenemos que entender. Perdona, No, está claro. Román, pero no sé. El amigo televidente que me insistió con esta pregunta. Y a ustedes, amigos televidentes, tenemos otra pregunta por ahí. Sí. No, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que con todas estas preguntas formuladas y cada una de esas preguntas con sus respuestas, no tenemos otra cosa que darle las gracias a los televidentes por haber llamado y hacer sus preguntas, y de verdad darle las gracias a usted por haber tenido la gentileza de comparecer en este programa que ha sido creado para usted. Participar con este equipo, sobre todo, y a los amigos televidentes que no quedaron complacidos, que sigan llamando y enviando su email, y nosotros en otra ocasión entablaremos. Y para nosotros realmente ha sido un agasajo tenerlo aquí en el día de hoy. Correcto. Gracias y feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo. Gracias. Hasta la vista.